El marinero negro hizo caso omiso de las advertencias del marinero blanco y se lanzó directamente al mar. Un oficial, al ver la escena, ordenó inmediatamente al marinero que mejor nadaba que lo trajera de vuelta, ya que en aquel buque de guerra estadounidense no se permitía a los marineros negros bañarse en el mar. Solo podían quedarse a un lado viendo nadar a los marineros blancos. Pero aquel hombre infringió abiertamente esa norma. Al percibir que se avecinaba el peligro, aceleró el ritmo de su natación, dejando muy atrás al marinero blanco. Los demás negros que estaban en la cubierta comenzaron a vitorearlo y aplaudirlo. El capitán presenció todo el suceso. Impresionado por su destreza en la natación y su valentía, lo recomendó para ingresar en la Academia Naval. Así fue como Carl se convirtió en el primer cadete negro de la academia. Pero nada más poner un pie en el campamento, sus compañeros blancos comenzaron a burlarse de él de todas las formas posibles. La primera noche en la academia, los oficiales le echaron agua a propósito para ponerle en apuros, e incluso le rociaron con una manguera de alta presión, con la intención de obligarle a abandonar por su propia voluntad. Pero Carl nunca cedió. Durante un entrenamiento de buceo, el tubo de oxígeno de un marinero se atascó y su vida corría peligro. En ese momento crítico, solo Carl acudió en su ayuda. Llegó incluso a entregarle su propio tubo de oxígeno a su compañero en apuros. Pero al día siguiente, un marinero blanco que se había acobardado en el momento de la verdad fue, por el contrario, condecorado. Todo el asunto resultaba extremadamente injusto, pero Carl, sin decir palabra, se dio la vuelta y se marchó en silencio. Esto, por el contrario, hizo que el marinero condecorado se sintiera profundamente avergonzado. La noche antes del examen final, el oficial volvió a buscar a Carl para intentar convencerlo de que abandonara el curso. Carl se negó rotundamente. El oficial rompió la radio que le había regalado el padre de Carl, y tras proferir unas amenazas, se marchó con aire de superioridad. Al día siguiente, Carl se presentó con determinación a la prueba. Apenas había comenzado la prueba de buceo, cuando el oficial, a escondidas, rasgó su bolsa de herramientas, y todas ellas cayeron al mar. El resto de alumnos completaron la prueba y salieron a la superficie. Solo Carl permaneció bajo el agua buscando sin descanso las herramientas. Aguantó hasta bien entrada la noche, y todos pensaron que ya no volvería. La cuerda de seguridad fue izada hasta la superficie. De ella solo colgaba el equipo ya montado. Tras 9 horas de ardua lucha, Carl finalmente completó todas las pruebas. Con todas sus fuerzas, regresó a la orilla. Al presenciar esta escena, incluso el oficial se sintió profundamente conmovido. Anunció oficialmente que Carl había superado las pruebas. Carl completó con éxito todo el entrenamiento. Al marcharse, descubrió que la radio que había sido destrozada ya estaba reparada. Comprendió que era la forma que tenía el oficial de pedirle perdón. Años más tarde, Carl se convirtió en un buceador experimentado. Durante una misión de rescate, salvó la vida de 2 jóvenes buceadores, pero sufrió una grave lesión en el muslo. Aunque conservó la vida, perdió una pierna. El comandante le aconsejó que se retirara del servicio, pero Carl siguió sin rendirse. Se enteró de que los militares con discapacidad podían reincorporarse al ejército si cumplían los requisitos, así que Carl se propuso completar el entrenamiento de rehabilitación. Pero el entrenamiento de rehabilitación resultaba demasiado duro. Justo cuando se sentía abatido por ello, apareció el oficial. Este creía que Carl no se rendiría fácilmente, así que comenzó a entrenarlo. Carl se esforzó con perseverancia día tras día. Por fin llegó el día de la prueba de aptitud. El examinador aumentó deliberadamente la dificultad, trajo el equipo de buceo más moderno, que pesaba 400 libras, y le pidió que, con todo el equipo puesto, diera 12 pasos. Ni siquiera los buceadores más robustos eran capaces de completarlo. Carl avanzaba con dificultad, paso a paso, sin detenerse a pesar del intenso dolor. Al llegar al 8º paso, su prótesis se rompió de golpe. El dolor y la desilusión se reflejaban en su rostro, y las lágrimas le llenaban los ojos. El entrenador se colocó frente a él y no dejó de animarlo. Carl apretó los dientes y completó los 12 pasos más difíciles de su vida. Todos los presentes quedaron profundamente conmovidos por su perseverancia y su valentía.